Evangelio de hoy. Lunes 1 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículo 16 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga el día de sábado, como era su costumbre, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Y al desenrollarlo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los ojos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Severamente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad les digo, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Les aseguro que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías, cuando se cerró el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Se levantaron, lo empujaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte, sobre el que estaba edificado el pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, siguió su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al comenzar este pasaje, Jesús vuelve a su pueblo y entra en la sinagoga con la familiaridad de quien ha crecido entre gente concreta. La escena es humilde y sin artificios. Sin embargo, allí ocurrirá un gesto que marcará su identidad y su misión de manera decisiva. Él toma la escritura, se pone en pie y lee. Ese acto sencillo revela que la palabra está destinada a ser proclamada en medio de la vida cotidiana y no encerrada en palabras académicas o en espacios lejanos. La sinagoga, por tanto, se convierte en el lugar de despliegue de la novedad que trae Jesús. Y ese despliegue no será complaciente ni consensuado, sino que anuncia una ruptura con las expectativas cerradas de su auditorio. La manera en que él actúa allí nos invita a repensar cómo leemos y aplicamos las Escrituras en nuestras comunidades. La liturgia no es un refugio de comodidad sino una plataforma de desafío y de liberación. La audacia de proclamar la buena noticia. Al proclamar que aquella Escritura se cumple hoy en su persona, Jesús reivindica la autoridad profética. No busca la alabanza ni el prestigio, sino la fidelidad a una misión que transforma. Su voz trae una buena noticia que libera, sana y devuelve dignidad. Sin embargo, esa buena noticia no cabe en las estructuras cerradas.
del poder local ni en las expectativas que reducen a Dios a lo útil o confortable. La proclamación de Jesús es una llamada que exige respuesta. No es una mera lectura académica. Es un anuncio que remueve conciencias y que revela la incompatibilidad entre la gratuidad del amor divino y las lógicas de privilegio humanas. La reacción del pueblo, admiración y pronto escándalo. Al principio, escuchan admirados porque lo conocen y recuerdan su origen. La familiaridad permite una recepción cálida. Sin embargo, esa misma cercanía abre la puerta al juicio fácil. La gente se pregunta como el que fue hijo de la carpintería. ¿Qué conocían en su infancia? Puede presentarse con esa autoridad. Esa pregunta desnuda una tensión humana constante. Nos cuesta aceptar que lo extraordinario brote de lo ordinario. Preferimos que lo sagrado sea extranjero a nuestra historia. Que venga de fuera o que tenga etiquetas prestigiosas. La sospecha ante lo familiar revela la fragilidad de una fe que a veces cree que el poder de Dios no puede operar donde el pasado humano existe. El anuncio que desconcierta porque libera. Jesús no actúa como un líder local que promete mayor confort o gloria. Su anuncio coloca en el centro a los pobres, a los cautivos, a los oprimidos y a los excluidos. Esa preferencia crea un choque directo con las redes de respeto y beneficio que estructuran muchas comunidades. Cuando el mensaje de Dios libera, a menudo quiebra sistemas humanos que se sostienen en exclusiones y concesiones. Por eso la libertad que trae puede ser interpretada por quienes se benefician del orden establecido como una amenaza. La novedad evangélica expone que el camino de la justicia pasa por reorganizar afectos, recursos y protagonismos. La provocación de las referencias a Elías y Eliseo. Al recordar episodios donde los profetas actuaron fuera de Israel y ayudaron a extranjeros necesitados, Jesús pone el dedo en una llaga cultural. Esas referencias muestran que la salvación no es patrimonio de unas cuantas familias o de una geografía cerrada. La elección divina no se ajusta a nuestros mapas de preferencia. Aludiendo a esos eventos, Jesús está anunciando que Dios actúa según misericordia y justicia, y que su obra escapa a las fronteras del favoritismo. Esta alusión opera como espejo para una comunidad que se imagina dueña de la alianza y la incomoda porque desbarata seguridades. El rechazo final, la violencia como última palabra humana. Cuando la palabra de Jesús golpea la conciencia colectiva y amenaza las seguridades, la reacción humana puede llegar a la violencia. El intento de expulsarlo y la furia que se desata revelan hasta qué punto la comunidad prefiere el confort de sus prejuicios antes que la incómoda llamada a conversión. El rechazo de Jesús por quienes lo conocieron de niño es una tragedia que se repite a lo largo de la historia. Lo familiar que anuncia el bien puede ser condenado por una lógica de defensa del propio statu quo. La historia de la humanidad está marcada por momentos en que lo santo es expulsado del recinto de lo social por miedo o por interés. Esta escena nos interpela sobre cómo reaccionamos cuando la palabra de Dios contraría nuestras seguridades. Profecía y costo del testimonio. Ser profeta no es una fachada de escepticismo ni una búsqueda de espectacularidad. Ser profeta es encarnar la fidelidad a la voluntad de Dios, aun cuando esa fidelidad nos convierta en raros, marginales o rechazados. Jesús asume ese costo desde sus primeras palabras públicas.
La misión profética implica exponerse a la incomprensión y a veces a la persecución. Sin embargo, esa exposición no es masoquismo sino servicio. Es entrega generosa que hace eco en la historia y que redefine parámetros de justicia y amor. La identidad mesiánica revelada y negada. Cuando Jesús afirma que la Escritura se cumple en él, asume una identidad que desborda cualquier autoridad humana. No se trata de un título vacío sino de una llamada a transformar la realidad con ternura y justicia. Sin embargo, su propia gente no logra ver esa novedad porque sus expectativas eran diferentes. Esperaban un liberador que confirmara privilegios o que restaurara un pasado idealizado. Jesús viene para inaugurar un reino que redistribuye, que sana, que radicaliza la solidaridad. Esa inauguración exige una conversión profunda que no todos están dispuestos a aceptar. La dinámica de acogida y expulsión en las comunidades humanas. Las comunidades pueden acoger la novedad o protegerse mediante rituales de exclusión. La escena de Nazaret nos enseña que la familiaridad con alguien no garantiza apertura al don que trae. A veces las expectativas y las narrativas identitarias ciegan más que iluminan. La integridad del anuncio provoca una respuesta que revela la fragilidad del tejido comunitario cuando se trata de reformas que tocan intereses. Por eso los procesos de conversión comunitaria requieren paciencia, escucha y valentía para sostener la tensión entre tradición y novedad. Jesús y la lógica del envío universal. Al referirse a acciones de Dios fuera de Israel, Jesús anticipa la universalidad de su misión. El Evangelio no queda reducido a un grupo cerrado. La salvación es un bien que trasciende fronteras humanas. El llamado es a una iglesia que abra sus manos y abra su mesa, sin medir la dignidad del otro por su utilidad. Esa universalidad es incómoda pero es la expresión más fiel del corazón de Dios. El peligro de la memoria selectiva. Las comunidades tienden a construir recuerdos que funcionan como escudos de identidad. Sin embargo, esa memoria puede volverse selectiva y excluir los episodios que desafían el confort colectivo. Recordar solo lo que nos conviene impide que la comunidad se deje transformar por la verdad. Jesús provoca precisamente para que la memoria deje de ser instrumento de conservación y pase a ser fuente de conversión. El profeta como espejo de la comunidad. El profeta no viene simplemente a denunciar, sino a ser espejo que permite ver la consistencia o la contradicción del propio pueblo. La respuesta de la comunidad a la palabra profética muestra la calidad de su fe. Cuando la palabra es bienvenida, la comunidad respira. Cuando es rechazada, queda expuesta la debilidad de la confianza en Dios. Este pasaje nos exige mirar con honestidad dónde estamos respecto a la misión que se nos confía. La pastoral de la proximidad y la incomodidad. La presencia de Jesús. En Nazaret muestra una pastoral que prioriza la proximidad a la vida concreta de la gente. Sin embargo, esa proximidad tiene un efecto que incomoda. Cuando el Evangelio penetra la vida cotidiana, obliga a cambios. El pastor que ama a su pueblo no lo adula, sino que lo llama a la conversión con ternura y exigencia. La cercanía pastoral responsable es la que acompaña en el proceso de cambio, no la que refuerza la complacencia. La invitación a la hospitalidad transformadora. Si la comunidad se abre a la lógica del reino,
Su hospitalidad no será utilitarista sino transformadora. Invitar a los que no pueden devolver es gesto que cura relaciones. Equilibra recursos y recuerda que la dignidad humana no se compra ni se gana por favores. La mesa comunitaria debe ser lugar donde los excluidos recuperan nombre y rostro. La hospitalidad así entendida provoca una reconfiguración de prioridades. Y una nueva economía de afectos y bienes. El llamado a una lectura profética de la historia. Leer la historia con ojos proféticos supone detectar dónde se ejerce violencia injusta. Donde se marginan hermanos y hermanas. Y donde la fecha de hoy pide decisiones valientes. La proclamación de Jesús en la sinagoga. Es una invitación a no anestesiarse ante las heridas sociales. La lectura creyente interpela estructuras y propone caminos de restitución y de esperanza. La tentación de domesticar la palabra. Una de las tentaciones humanas es domesticar la palabra para que encaje en nuestras comodidades. Convertir la escritura en justificación de lo ya existente o en herramienta para mantener privilegios. Es traicionar su fuerza liberadora. Jesús rompe esa domesticación y reclama una palabra viva que desaloje ídolos y abra libertades. Coraje para escuchar lo que incomoda. La comunidad que pretende seguir a Jesús necesita cultivar el coraje para escuchar lo que incomoda. No es una invitación a buscar sufrimientos, sino a no cerrar los oídos ante la verdad que cuestiona nuestra impostura. La escucha humilde puede transformar lo cotidiano en un camino de conversión. Praxis y doctrina reconciliadas. El Evangelio nos llama a reconciliar la doctrina con la praxis. No basta enunciar verdades teológicas. Si nuestra vida comunitaria las contradice. Jesús actúa y predica coherencia. La doctrina sin praxis se vuelve vacío. Y la praxis sin doctrina puede girar en torno a intereses humanos. La invitación es a una fe encarnada, que se juega en las decisiones concretas de la vida cotidiana. El testimonio que perdura más allá del rechazo. Aunque la comunidad de Nazaret rechace a Jesús, su palabra perdura. El rechazo humano no puede detener la fuerza de una verdad que viene de Dios. Los profetas son semillas que a veces caen en tierra difícil y sin embargo brotan a su tiempo. La fidelidad que no busca aprobación es la que deja huella. El desafío para hoy, ser pueblo hospitalario y valiente. Para nuestras comunidades contemporáneas la pregunta es urgente. ¿Abrimos la mesa o la guardamos para unos pocos? La invitación es a practicar una hospitalidad que no calcule retorno. A escuchar la palabra que incomoda y a ofrecer una bienvenida real a los más frágiles. Ser discípulos exige valentía para romper lógicas de exclusión y creatividad para construir espacios donde la dignidad de todos sea respetada. La misión profética de Jesús. En este pasaje se revela con claridad la identidad profética de Jesús. Él no solo lee un texto antiguo, sino que lo hace presente en su propia persona. Su palabra tiene un peso distinto, porque no habla de algo que sucederá en un futuro incierto, sino de una realidad viva que comienza en ese momento. Esto nos muestra que el Evangelio no es un simple recuerdo histórico ni una promesa lejana, sino una actualización constante de la acción de Dios en la historia. Jesús no solo comunica un mensaje, sino que él mismo es el mensaje encarnado. El cumplimiento de la promesa y la palabra hecha carne. La resistencia a lo cercano.
El rechazo de sus paisanos revela una verdad incómoda. Muchas veces lo cercano y lo familiar nos cuesta reconocerlo como portador de lo divino. Nos resulta más fácil creer en algo extraordinario y lejano que en lo sencillo que tenemos delante. Los nazarenos veían en Jesús al hijo del carpintero, al muchacho que había crecido entre ellos. Y esa imagen limitada les impedía reconocer su verdadera identidad. En nuestra vida puede ocurrir lo mismo. No reconocemos la voz de Dios en las personas que están junto a nosotros. En los gestos pequeños, en lo ordinario de cada día. Nos cuesta ver que lo divino se esconde en lo humano y que Dios se manifiesta en lo simple. La universalidad del Evangelio. Jesús recuerda los episodios de Elías y Eliseo, para dejar claro que la acción de Dios no se limita a un pueblo o a un grupo exclusivo. Su salvación alcanza a todos, incluso a los extranjeros y marginados. Este mensaje rompe esquemas, porque los oyentes esperaban un Mesías que reforzara su identidad nacional y sus privilegios. Pero Jesús revela que el reino de Dios no conoce fronteras, que la gracia se derrama sobre quien tiene fe, si cual sea su procedencia. Esto nos invita a abrir la mirada, a no encerrarnos en un cristianismo elitista o excluyente, sino a reconocer que la buena noticia es para todos y que nadie queda fuera del amor de Dios. La incomodidad de la verdad. La reacción violenta de los presentes en la sinagoga muestra que la verdad del Evangelio no siempre es cómoda. Jesús no busca adular ni complacer, sino anunciar la voluntad del Padre. Aunque eso molesta, su palabra confronta estructuras mentales, religiosas y sociales. Cuando la fe se vive de forma auténtica, inevitablemente genera resistencia porque cuestiona los sistemas de injusticia y desenmascara falsedades. Por eso, seguir a Cristo no es un camino de popularidad sino de fidelidad. Y muchas veces esa fidelidad se paga con incomprensiones, rechazos o persecuciones. La valentía profética. Jesús se muestra valiente al proclamar lo que ha de decir, aunque sepa que no será bien recibido. Este valor nace de su profunda unión con el Padre y de la certeza de su misión. Él no se deja manipular por el miedo, ni por la presión social. Este ejemplo nos enseña que también nosotros, como discípulos, estamos llamados a ser profetas en medio de nuestra realidad. A no callar la verdad por miedo al rechazo. Y a mantenernos firmes en la fidelidad al Evangelio. La autenticidad de la fe se demuestra en la capacidad de sostenerla incluso cuando incomoda a los demás. La confrontación con el orgullo humano. Lo que impide a los nazarenos abrirse al mensaje de Jesús no es la falta de religiosidad, sino el orgullo y la rigidez de su corazón. Creían saber cómo debía manifestarse Dios, y no estaban dispuestos a aceptar una acción distinta a sus expectativas. Este orgullo espiritual es un peligro que también nosotros podemos tener cuando reducimos a Dios a nuestros esquemas y pretendemos controlar cómo debe actuar en nuestra vida. La fe verdadera requiere humildad para reconocer que Dios sorprende, que sus caminos no son los nuestros y que su gracia supera nuestras categorías. La invitación a la conversión. El texto nos llama a revisar nuestras actitudes personales frente a la palabra de Dios. ¿La escuchamos solo como algo bonito y poético? ¿O permitimos que nos cuestione y nos transforme?
La conversión no consiste en un cambio superficial, sino en una transformación interior que nos abre a la novedad del reino. Jesús vino a liberar, sanar y levantar. Pero para recibir esa gracia debemos reconocer que necesitamos ser liberados, sanados y levantados. El primer paso es la humildad del corazón, que reconoce su pobreza espiritual y su dependencia de Dios. La actualidad de la Buena Nueva. Aunque este pasaje se sitúa hace 2000 años en Nazaret, el anuncio de Jesús sigue siendo actual. Hoy también hay pobres que necesitan esperanza, ciegos que requieren luz, cautivos que esperan libertad y oprimidos que ansían justicia. Jesús continúa actuando en nuestra historia, pero a través de sus discípulos. Somos llamados a ser prolongación de su misión, a encarnar su palabra en obras concretas de servicio, compasión y justicia. El Evangelio no es un discurso abstracto, sino un proyecto de vida que transforma las relaciones humanas y que construye una sociedad más justa. La paradoja de la fe. El pasaje de Nazaret encierra una paradoja. Aquellos que estaban más cerca de Jesús, que lo conocían desde niño, fueron los que menos creyeron en él. En cambio, a lo largo del Evangelio veremos que los extranjeros, los pecadores y los marginados son los que muestran mayor apertura y fe. Esto nos alerta de un peligro. La costumbre religiosa puede endurecer el corazón y hacer que demos por sentado lo sagrado. La familiaridad mal entendida puede llevar a la indiferencia. Por eso, la fe necesita renovarse constantemente. Mantenerse viva y abierta. No acostumbrarse nunca al misterio de Dios. El rostro humano de Dios. En este pasaje, el escándalo de los nazarenos radica en que Dios se manifiesta en alguien demasiado humano, demasiado cercano, demasiado cotidiano. Jesús es para ellos un vecino, un hijo de familia humilde, alguien sin prestigio social ni títulos religiosos. Y por eso les resulta inconcebible que en él habite la plenitud del Espíritu. Aquí se revela una de las verdades más desconcertantes de la fe. Dios se hace presente en lo pequeño, en lo frágil, en lo aparentemente insignificante. Si no aprendemos a reconocerlo en lo humano, nunca podremos encontrarlo en lo divino. La encarnación nos recuerda que Dios no está lejos, sino en medio de nosotros, compartiendo nuestra historia y nuestra condición. La fidelidad de Jesús a su misión. Jesús no se deja atrapar por las expectativas de su pueblo ni cede ante la presión de complacerlos. Él sabe cuál es su misión y permanece fiel a ella, aunque eso le cueste rechazo y hostilidad. En esta fidelidad se revela la coherencia profunda de su vida. No predica para agradar sino para cumplir la voluntad del Padre. Esa fidelidad es también una enseñanza para nosotros. Porque en muchas ocasiones la tentación de suavizar el mensaje o de diluir la verdad puede ser fuerte. El verdadero discípulo no busca aplausos sino testimoniar con integridad el Evangelio, incluso cuando incomoda. El reino que rompe barreras. El recuerdo de la viuda de Sarepta y de Naamán el sirio no es casualidad. Porque ambos eran extranjeros y sin embargo recibieron la bendición de Dios por su fe. Jesús los menciona para enseñar que el reino no se encierra en fronteras étnicas ni religiosas, y que la gracia divina se derrama sobre todo corazón abierto. Esta apertura universal es uno de los sellos más profundos del cristianismo.
No hay exclusión ni privilegios. Porque todos son invitados a la mesa del Señor. La resistencia de sus oyentes muestra cómo el orgullo nacionalista puede convertirse en un obstáculo para la fe, mientras que la humildad y la apertura permiten acoger la salvación. El peligro de la cerrazón del corazón. La reacción violenta de la multitud refleja la dureza del corazón humano cuando se siente cuestionado. En lugar de abrirse a la verdad, optan por cerrarse, defender sus seguridades y rechazar a quien los interpela. Esta actitud no es cosa del pasado, porque también hoy podemos reaccionar con resistencia frente a la voz de Dios, que nos invita a cambiar. Muchas veces preferimos aferrarnos a nuestras ideas, a nuestras tradiciones rígidas o a nuestros intereses, antes que dejarnos transformar. El texto nos invita a examinar nuestra capacidad de apertura y a pedir al Espíritu Santo un corazón dócil y humilde. Jesús como profeta incómodo. Los profetas siempre incomodaron, porque denunciaban injusticias y anunciaban la verdad de Dios, que rompía con el orden establecido. Jesús se coloca en esa misma línea profética, consciente de que no será aceptado en su tierra. La incomodidad que provoca no es un error, sino una confirmación de su autenticidad. El discípulo que quiera seguir sus pasos también deberá asumir que habrá momentos en los que la fidelidad al Evangelio lo convertirá en signo de contradicción. La fe no se mide por la aceptación social, sino por la coherencia con la misión divina. La palabra que se cumple hoy. El corazón del pasaje está en esa frase de Jesús. Hoy se cumple esta escritura. No habla de un futuro incierto ni de un pasado lejano, sino de un presente que se actualiza en él. Esta dimensión del hoy es fundamental para comprender el cristianismo. La salvación no es una idea abstracta sino una realidad viva que se actualiza constantemente en nuestra historia. Cada vez que acogemos a Cristo, cada vez que servimos a un pobre o llevamos esperanza a un necesitado, esa palabra vuelve a cumplirse. El Evangelio no es letra muerta. Es vida que se hace presente en el aquí y el ahora. La libertad en Cristo. Cuando Jesús habla de liberar a los cautivos y oprimidos, no se limita a una dimensión política o social, sino que apunta a la raíz más profunda de la esclavitud humana. El pecado, la desesperanza, la opresión interior que encadena al corazón. La verdadera libertad no consiste solo en la ausencia de cadenas externas, sino en la capacidad de vivir plenamente en comunión con Dios y con los demás. Cristo trae esa libertad integral, que toca el alma, el cuerpo y la historia. Por eso su mensaje es tan poderoso, porque no se reduce a un plano, sino que transforma toda la existencia. El rechazo como camino de gloria. El rechazo de los nazarenos anticipa lo que Jesús vivirá a lo largo de su misión. Incomprensión, oposición y finalmente la cruz. Sin embargo, ese rechazo no detiene el plan de Dios, sino que se convierte en parte del camino hacia la redención. El discípulo también debe comprender que los momentos de rechazo no son un fracaso, sino una participación en la misión de Cristo. La cruz no es la derrota, sino el camino hacia la resurrección. Así, la incomodidad que provoca la fe no debe desanimarnos, sino confirmarnos en la certeza de que estamos siguiendo los pasos del Maestro. La invitación a la esperanza.
Aunque el texto muestra tensión y rechazo, también abre un horizonte de esperanza. La palabra de Jesús se cumple. La misión del reino avanza y la gracia de Dios sigue derramándose sobre el mundo. Nada ni nadie puede detener esa obra, porque no depende de la aceptación humana sino de la fidelidad del Padre. Este pasaje nos enseña que la esperanza cristiana no se fundamenta en la aprobación social ni en los resultados inmediatos, sino en la certeza de que Dios conduce la historia. Aunque haya oposiciones, su amor es más fuerte. La actualidad de la profecía de Nazaret. Hoy, este pasaje sigue interpelándonos con la misma fuerza que hace 2000 años. Nos recuerda que el Evangelio incomoda, que la fe exige apertura, que la salvación es para todos y que la fidelidad a la misión no está exenta de rechazo. Pero también nos recuerda que Dios se hace presente en lo humano, que su palabra se cumple hoy y que la esperanza nunca se apaga. El desafío es vivir con esa convicción, reconocer la presencia de Cristo en lo ordinario, y dejar que su Espíritu nos convierta en testigos proféticos en medio del mundo. La identidad revelada en la sencillez. La manera en que Jesús se revela en la sinagoga de Nazaret es profundamente desconcertante para sus contemporáneos porque ellos esperaban un Mesías con rasgos grandiosos, rodeado de poder y con signos de majestad. Sin embargo, Jesús se muestra con sencillez, tomando el libro, leyendo en calma, y pronunciando una palabra que transforma la historia. Hoy se cumple esta escritura. La grandeza de Dios se manifiesta no en el espectáculo sino en la humildad. No en los aplausos sino en la fidelidad a la misión. La comunidad no logra entender cómo alguien tan cercano, tan común a sus ojos, puede ser la presencia viva de la promesa divina. Aquí se revela un principio fundamental. Dios no siempre actúa como lo esperamos. No siempre encaja en nuestros esquemas. Y por eso la fe requiere apertura y la capacidad de dejar que Dios nos sorprenda. El corazón humano frente a la novedad de Dios. La dificultad de los nazarenos no era intelectual sino espiritual. No podían aceptar que Dios rompiera sus expectativas. Estaban acostumbrados a un Dios encerrado en su pueblo, en sus tradiciones y en sus límites culturales. Pero Jesús rompe esas barreras y muestra que el amor del Padre se derrama incluso sobre los extranjeros, los pobres y los marginados. Frente a esta novedad, en lugar de alegrarse, se escandalizan porque la salvación no se acomoda a sus privilegios. Esta tensión refleja lo que tantas veces ocurre en nosotros. Preferimos un Dios que se acomode a nuestras ideas antes que abrirnos al Dios real, que siempre es más amplio, más libre y más generoso que nuestros cálculos humanos. La fe auténtica requiere soltar los propios moldes para recibir al Dios vivo. La palabra profética que sacude. El discurso de Jesús no fue una simple lectura piadosa sino un acto profético que sacudió las seguridades de su pueblo. La palabra de Dios, cuando se proclama con verdad, nunca deja a nadie indiferente. Ilumina, confronta, sana o incomoda, pero siempre provoca una reacción. Así ocurrió en Nazaret, donde la admiración inicial se convirtió en furia porque lo que escuchaban rompía sus esquemas. Esto nos muestra que el Evangelio no es una doctrina para tranquilizar conciencias adormecidas sino una fuerza viva que exige conversión. El cristiano que se alimenta de la palabra
Debe estar dispuesto a ser cuestionado por ella. Porque la voz de Dios no solo consuela, también denuncia y despierta. El rechazo como misterio del amor de Dios. El rechazo de los suyos no toma por sorpresa a Jesús. Porque él sabe que el destino del profeta es la incomprensión. Sin embargo, lo que impresiona en este pasaje es la paciencia de Dios, que se deja rechazar sin responder con violencia. Jesús, aunque expulsado de la sinagoga y llevado hacia el precipicio, no maldice ni condena a sus paisanos, sino que pasa en medio de ellos y sigue su camino. Aquí se revela el misterio del amor de Dios que respeta la libertad humana incluso cuando esa libertad se vuelve contra él. El rechazo no anula la misión, al contrario. La hace avanzar porque la salvación no depende de la aprobación humana sino de la fidelidad divina. La universalidad de la salvación. Cuando Jesús recuerda a la viuda de Sarepta y a Naamán el sirio, está anunciando que la salvación no es monopolio de un pueblo, de una cultura o de una tradición, sino un don abierto a todos los que tienen fe. Esta universalidad desconcierta a quienes quieren encerrar a Dios en fronteras estrechas. Pero es la esencia misma del Evangelio. El reino se abre para pobres y ricos, judíos y gentiles, hombres y mujeres. Porque lo único que cuenta es la disposición del corazón. Hoy esta enseñanza sigue siendo actual. Porque también nosotros corremos el riesgo de encerrar la fe en grupos reducidos, en etiquetas o en ideologías, olvidando que el amor de Dios abraza sin condiciones. La misión de anunciar un hoy nuevo. La palabra hoy es clave en este pasaje porque indica que la salvación no es algo remoto sino actual. Jesús proclama un hoy que inaugura una nueva etapa en la historia. Un hoy en el que los ciegos recuperan la vista. Los pobres reciben la buena noticia y los oprimidos son liberados. Este hoy es permanente porque cada generación está invitada a acogerlo en su propio contexto. El peligro es pensar que la promesa es algo lejano o futuro, cuando en realidad la fuerza de Dios se manifiesta en el presente, en la vida concreta, en las situaciones cotidianas. Vivir la fe es abrir los ojos a ese hoy que constantemente se renueva. La dureza que nace del orgullo. Lo que más escandaliza a los nazarenos es que el mensaje no los coloca como privilegiados sino como invitados a la conversión. Ellos querían milagros espectaculares. Signos que confirmaran su superioridad frente a los demás. Pero Jesús les ofrece una palabra que exige humildad. El orgullo no soporta esta invitación y se transforma en rechazo. Aquí se descubre una gran verdad espiritual. La fe no florece en corazones orgullosos, sino en los que son capaces de reconocer su necesidad. El orgullo busca que Dios se acomode a sus exigencias, mientras que la humildad se abre al don de Dios, tal como se presenta. El profeta que abre caminos. Jesús, al ser rechazado en Nazaret, no se detiene ni se encierra en el resentimiento. Al contrario, sigue adelante porque sabe que la misión no depende de la aceptación de un grupo reducido. Su paso en medio de la multitud simboliza la marcha del Evangelio, que avanza incluso frente a la oposición. La misión de un profeta no es ser aplaudido sino abrir caminos, preparar corazones, despertar conciencias. Y eso muchas veces provoca incomodidad. El discípulo que sigue a Cristo debe aprender a caminar con la misma libertad, sin dejarse atar por el miedo al rechazo.
Porque el anuncio del reino no puede detenerse. La verdad que no puede silenciarse. La escena en la sinagoga enseña que la verdad de Dios no se puede silenciar aunque los hombres quieran callarla. Los intentos de arrojar a Jesús al precipicio son símbolo de todas las fuerzas que a lo largo de la historia han tratado de destruir el mensaje del Evangelio. Pero una y otra vez la palabra sigue viva, avanzando, resucitando, llegando a nuevos pueblos y culturas. Lo que se quiso callar en Nazaret terminó siendo proclamado en todo el mundo. La verdad de Dios no depende del poder humano sino de su propia fuerza. Y quien la acoge se convierte en testigo de una historia que no puede ser contenida. El llamado a ser testigos hoy. Este pasaje no es solo un recuerdo del inicio del ministerio de Jesús, sino un espejo en el que cada creyente debe mirarse. Estamos llamados a ser testigos de esa misma palabra que se cumple hoy. Incluso cuando provoque incomodidad. Incluso cuando seamos rechazados por mantenernos fieles. La misión de la Iglesia y de cada cristiano es proclamar la buena noticia a los pobres. Abrir horizontes de esperanza y anunciar la libertad de Cristo. En medio de las esclavitudes modernas. Esta tarea exige valentía, fidelidad y confianza en el Espíritu. Sabiendo que la verdad de Dios no siempre será aceptada. Pero siempre tendrá la fuerza para transformar la historia. La revelación que confronta la rutina religiosa. El episodio de la sinagoga en Nazaret no es un momento aislado de la vida de Jesús, sino un espejo de lo que significa la irrupción del reino en medio de la rutina religiosa. El pueblo estaba acostumbrado a escuchar la escritura cada sábado, a repetir palabras que conocían de memoria, a cumplir ritos y tradiciones que les daban identidad. Sin embargo, cuando Jesús se pone de pie y dice que esa escritura se cumple en él, rompe la distancia entre la promesa y el presente, entre la palabra recitada y la palabra viva. Allí se manifiesta la tensión entre una religión que se contenta con repetir fórmulas y una fe que reconoce al Dios que actúa en lo concreto de la vida. La comunidad no estaba preparada para acoger la novedad porque prefería la seguridad de sus prácticas rutinarias. En esta reacción podemos ver también nuestras propias resistencias. ¿Cuántas veces participamos en celebraciones? Escuchamos la palabra, repetimos oraciones. Pero no dejamos que se conviertan en vida nueva. Jesús nos recuerda que la Escritura no es un texto muerto, sino una realidad que se cumple en el hoy de nuestra historia personal y comunitaria. El escándalo de un Dios demasiado humano. Uno de los elementos más desconcertantes de este pasaje es que quienes conocían a Jesús desde niño no podían aceptar que fuera el Mesías. Lo habían visto trabajar, compartir la vida común, crecer entre ellos. Su humanidad les resultaba un obstáculo para reconocer la divinidad. Este es el gran escándalo de la encarnación, Dios se hace tan cercano, tan semejante, que corre el riesgo de ser rechazado por su misma humildad. El pueblo esperaba un Mesías glorioso, poderoso, capaz de imponerse con autoridad política o militar. Y en cambio recibe a un vecino común que afirma ser el cumplimiento de la promesa. Esta paradoja se mantiene en la vida de fe. Porque también nosotros buscamos signos extraordinarios y olvidamos que Dios se manifiesta en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que parece insignificante. El desafío es reconocer la presencia divina en la humanidad de Cristo y, a partir de allí, aprender a descubrir a Dios en los rostros humanos que nos rodean, especialmente en los más pobres y olvidados. La palabra como espada que divide. Cuando Jesús proclama su misión,
El ambiente en la sinagoga pasa de la admiración inicial a la ira descontrolada. La palabra de Dios, que debía ser motivo de consuelo, se convierte en causa de división. Esto se debe a que la palabra, cuando es proclamada con verdad, no solo acaricia sino que también hiere, corta, desinstala. No todos están dispuestos a dejarse confrontar por la novedad de Dios. En Nazaret, la reacción violenta revela que la palabra no se acomoda a las expectativas humanas, sino que interpela, exige conversión y abre horizontes que no siempre se desean aceptar. Esta dimensión de la palabra es clave para entender el cristianismo. No se trata de un mensaje cómodo que confirma lo que ya pensamos, sino de una fuerza profética que nos obliga a revisar nuestras seguridades. Por eso, quien se acerca a la palabra con un corazón abierto encuentra vida. Pero quien lo hace con rigidez y orgullo experimenta incomodidad e incluso rechazo. El profeta sin honra entre los suyos. Jesús pronuncia una frase que resuena como una herida y una verdad. Ningún profeta es bien recibido en su tierra. Con estas palabras reconoce que la familiaridad muchas veces se convierte en obstáculo para la fe. Sus paisanos creían conocerlo. Sabían de dónde venía. ¿Quiénes eran sus padres? ¿Qué oficio había aprendido? Esa cercanía les impedía ver más allá y reconocer el misterio que habitaba en él. Este rechazo nos habla de la dificultad que existe para acoger la voz profética cuando viene de alguien cercano. Nos resulta más fácil admirar lo que viene de lejos, lo que parece extraordinario, mientras despreciamos lo cotidiano que Dios usa para hablarnos. Jesús nos enseña que el profeta no busca honores ni reconocimiento, sino fidelidad a la misión recibida. Aunque eso implique incomprensión, crítica y rechazo. La universalidad que descoloca. Cuando Jesús recuerda a la viuda de Sarepta y a Naamán el sirio, abre una herida en el orgullo de su pueblo. Ellos creían que la bendición de Dios estaba reservada exclusivamente para Israel. Pero Jesús les recuerda que el amor divino se había manifestado en extranjeros, en personas fuera de los límites de la alianza. Esta universalidad de la salvación resulta insoportable para quienes se aferran a privilegios religiosos o culturales. La reacción violenta de los nazarenos se explica porque se sentían desplazados de su lugar de seguridad. Sin embargo, este gesto de Jesús revela la verdadera naturaleza del reino. Un don que se abre a todos, que derriba fronteras y que incluye a quienes eran considerados extraños. El cristianismo, desde sus raíces, es una fe abierta, sin límites de raza, cultura o condición social. Porque el Padre ama a todos y desea que todos se salven. El misterio de un rechazo anunciado. El rechazo de Nazaret no es un fracaso para Jesús, sino el inicio de una dinámica que lo acompañará a lo largo de toda su misión. Él sabe que el profeta siempre encuentra oposición, que la verdad molesta a quienes viven cómodos en la mentira, y que la luz incomoda a quienes prefieren las sombras. La escena anticipa lo que ocurrirá en Jerusalén, donde será rechazado por las autoridades y conducido a la cruz. El misterio es que este rechazo, en lugar de detener el plan de Dios, lo impulsa. La salvación no se realiza a pesar del rechazo, sino a través de él. El amor de Dios se manifiesta de manera suprema en la cruz, donde el rechazo humano se transforma en ocasión de redención. Por eso, lo ocurrido en Nazaret es una primera señal del camino de Jesús.
El Mesías no triunfa por la aceptación popular, sino por la fidelidad al Padre incluso en medio de la incomprensión. La paciencia de Dios ante la resistencia. Jesús no responde con violencia al intento de expulsarlo. No grita, no se defiende. No se impone. Simplemente pasa en medio de ellos y se va. Esta actitud refleja la paciencia de Dios, que no anula la libertad humana aunque sea usada contra él. El Señor no obliga a creer. No aplasta a quienes lo rechazan, sino que sigue ofreciendo su amor en silencio, esperando que los corazones se abran. Este modo de actuar es profundamente revelador. Dios no busca dominar sino atraer. No impone su voluntad a la fuerza sino que llama con suavidad. La paciencia divina nos muestra que la fe solo puede nacer de la libertad y del amor, no de la imposición. Incluso frente al rechazo más duro, el Señor continúa caminando y ofreciendo su salvación a quienes estén dispuestos a recibirla. El reino que avanza sin detenerse. Aunque en Nazaret lo rechacen, Jesús no abandona su misión. El reino no se detiene porque unos pocos no quieran acogerlo. La historia del Evangelio es la historia de un mensaje que sigue adelante a pesar de todas las resistencias. Ni la incomprensión, ni la persecución, ni la cruz pudieron frenar la obra de Dios. Este dinamismo nos recuerda que la misión de la Iglesia no depende del aplauso humano ni del éxito visible, sino de la fidelidad al Espíritu. A lo largo de los siglos, el Evangelio ha sido perseguido, silenciado, censurado. Pero siempre ha vuelto a florecer porque su fuerza no proviene de los hombres, sino de Dios mismo. La semilla del reino puede ser rechazada en un lugar, pero sigue germinando en otros corazones, en otras tierras, en otras culturas. La actualidad del hoy. Cuando Jesús dice hoy se cumple esta escritura, está inaugurando un tiempo nuevo que no se limita a un momento histórico. Ese hoy sigue resonando en cada generación, en cada comunidad, en cada creyente. La palabra no habla de un pasado glorioso ni de un futuro lejano, sino de un presente en el que Dios actúa. El desafío es vivir con la conciencia de que la salvación se juega en el presente, en las decisiones concretas, en las opciones diarias. No se trata de esperar a que algo extraordinario ocurra, sino de descubrir que el reino ya está en medio de nosotros. Este hoy nos compromete porque no podemos postergar la conversión ni la misión. Cada día es tiempo de gracia. Cada instante es ocasión de encuentro con el Señor. El llamado a la fidelidad en medio de la oposición. El pasaje de Nazaret se convierte en un llamado para todo discípulo. Ser fieles a la misión incluso cuando encontramos rechazo. La tentación es ceder ante la incomodidad. Callar para evitar conflictos. Suavizar el mensaje para que sea más aceptable. Sin embargo, Jesús nos muestra otro camino, anunciar con verdad, aunque no siempre sea recibido. Y seguir adelante confiando en que el reino no depende de nuestras fuerzas. La fidelidad es la clave de la misión cristiana. Una fidelidad que no busca éxito ni reconocimiento, sino que se sostiene en la certeza de que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. El discípulo que acepta esta llamada se convierte en testigo de un amor que no se detiene, de una verdad que no se apaga, de una esperanza que no puede ser vencida. La resistencia del corazón humano frente a la verdad.
Uno de los aspectos más impactantes del pasaje de Lucas es la resistencia del corazón humano frente a la verdad que incomoda. La reacción de los habitantes de Nazaret refleja cómo la familiaridad con Jesús no fue suficiente para abrirlos a la grandeza de su misión. Pues al conocer su origen y haberlo visto crecer entre ellos, no pudieron aceptar que aquel joven, al que consideraban uno más del pueblo, fuera el ungido de Dios. Esto revela una de las trampas más comunes en la vida espiritual. Acostumbrarnos tanto a lo sagrado que terminamos perdiendo su impacto transformador. Jesús no fue rechazado porque hablara de Dios en general, sino porque habló de un Dios que actuaba de maneras inesperadas, que se manifestaba en los marginados y en los extranjeros, y que desafiaba la comodidad de una religiosidad cerrada. Esta incomodidad desató una resistencia que llevó a la violencia. También en nuestra vida, muchas veces rechazamos lo que viene de Dios. No porque no lo entendamos, sino porque no encaja con nuestras ideas previas o porque nos confronta con cambios que no queremos realizar. La universalidad del mensaje de Jesús. El corazón del conflicto en esta escena está en la universalidad del mensaje de Jesús. Él no se limita a hablar del amor de Dios para Israel, sino que recuerda cómo en la historia bíblica Dios mostró su favor a extranjeros. La viuda de Sarepta en Sidón y Naamán el sirio. Esto fue escandaloso para los habitantes de Nazaret, porque rompía con una visión exclusivista de la elección divina. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que la salvación no era propiedad de un pueblo, sino un don para toda la humanidad. Esta apertura no solo era radical en su tiempo, sino que sigue siendo un desafío para nosotros hoy. Pues constantemente caemos en actitudes de exclusión, ya sea por motivos religiosos, culturales, sociales o económicos. El Evangelio no puede ser reducido a una pertenencia elitista, sino que nos empuja a reconocer la dignidad y el valor de cada persona, incluso de aquellos que consideramos lejanos o indignos. La universalidad de Jesús rompe las fronteras que nosotros mismos levantamos. El peligro del orgullo espiritual. El rechazo de Nazaret muestra también cómo el orgullo espiritual puede convertirse en un obstáculo insalvable para la gracia. Los habitantes esperaban privilegios por ser el pueblo natal de Jesús. Pensaban que tenían derecho a milagros especiales simplemente por cercanía geográfica o afectiva. Sin embargo, Jesús les deja claro que la fe auténtica no se mide por la proximidad externa, sino por la apertura interior al mensaje. Aquí se refleja una enseñanza fundamental. La familiaridad con las cosas de Dios no garantiza la conversión. Podemos ir al templo, rezar, escuchar la palabra y aún así mantener un corazón endurecido, convencidos de que lo sabemos todo. El orgullo espiritual nos hace pensar que ya estamos del lado correcto. Y esa autosuficiencia nos cierra a la novedad de Dios. La gracia requiere humildad. Porque solo quien se reconoce necesitado puede recibir lo que Dios ofrece. La reacción violenta ante la verdad. El intento de arrojar a Jesús por el precipicio es una imagen potente de cómo la verdad puede provocar violencia en quienes no quieren aceptarla. No fue una reacción de indiferencia, sino de furia. Esto nos revela que el mensaje de Jesús no es simplemente inspirador, sino profundamente disruptivo. Pues cuestiona estructuras, denuncia actitudes y exige cambios radicales. El Evangelio incomoda porque no se limita a confirmar lo que ya pensamos,
sino que nos llama a salir de nuestras seguridades. En la historia humana, esta dinámica se ha repetido una y otra vez. Los profetas fueron perseguidos. Los santos fueron incomprendidos. Y hasta hoy quienes levantan la voz por la justicia son silenciados. La violencia contra Jesús en Nazaret anticipa la violencia que lo llevará a la cruz, mostrando cómo la luz expone las tinieblas y éstas reaccionan intentando apagarla. Jesús, libre frente al rechazo. Aunque intentan matarlo, Jesús pasa en medio de ellos y sigue su camino. Esta escena es profundamente reveladora de su libertad interior. No se deja atrapar por la necesidad de aprobación ni por el miedo al rechazo. Su misión no depende de la aceptación inmediata de la gente, sino de la fidelidad a la voluntad del Padre. Aquí encontramos una enseñanza vital. Ser fieles a Dios implica aceptar que no siempre seremos comprendidos. A veces seremos rechazados, y en ciertos momentos incluso perseguidos. Jesús no negocia su mensaje para evitar el conflicto, ni busca suavizar la verdad para ganarse simpatías. Sigue adelante con serenidad y determinación. Esta libertad es la que necesitamos en nuestra vida cristiana. No vivir dependiendo del aplauso humano, sino caminando con la certeza de que lo único que importa es cumplir lo que Dios espera de nosotros. El contraste entre expectativa y realidad. Los habitantes de Nazaret esperaban un Mesías que encajara en sus esquemas. Alguien que hiciera prodigios visibles para engrandecer a su pueblo. Alguien que confirmara su identidad nacional y religiosa. Pero Jesús se presenta como un Mesías que sirve, que anuncia buenas noticias a los pobres y que rompe fronteras. La distancia entre sus expectativas y la realidad generó frustración y rechazo. Este contraste nos invita a preguntarnos: ¿qué tipo de Cristo esperamos nosotros? Muchas veces queremos un Cristo que resuelva nuestros problemas a nuestra manera, que se ajuste a nuestras necesidades inmediatas, que bendiga nuestros planes sin cuestionarlos. Sin embargo, el Cristo real se presenta con una propuesta mucho más exigente. Transformar nuestro corazón. Liberarnos del egoísmo y hacernos parte de un reino que no se ajusta a las categorías del poder humano. El profeta no es aceptado en su tierra. La afirmación de Jesús de que ningún profeta es bien recibido en su tierra revela una verdad dolorosa sobre la condición humana. Solemos despreciar lo cercano, subestimar lo cotidiano y buscar lo extraordinario lejos de lo que tenemos a la mano. Los habitantes de Nazaret no pudieron ver en Jesús al profeta porque lo conocían demasiado bien, porque su vida cotidiana con ellos parecía incompatible con la grandeza de la misión divina. Esta actitud también se repite hoy, cuando no valoramos los signos de Dios en lo sencillo, en lo pequeño, en lo que está a nuestro lado. Nos cuesta reconocer lo sagrado en lo ordinario. Y esa ceguera nos hace perder la oportunidad de acoger la presencia de Dios en nuestra vida diaria. El desafío es abrir los ojos para descubrir lo divino en lo común. La misión que trasciende las fronteras. El episodio de Nazaret marca un punto de inflexión en la misión de Jesús. Al ser rechazado en su tierra, se abre el horizonte de una misión que ya no se limita a lo local, sino que se dirige a todos los pueblos. La oposición que encuentra no detiene su proyecto, sino que lo impulsa hacia una universalidad aún más clara. Esta dinámica nos muestra que los obstáculos, lejos de destruir los planes de Dios, se convierten en oportunidades para ensancharlos.
En nuestra vida también sucede que el rechazo o la incomprensión nos abren caminos inesperados. Nos obligan a salir de lo conocido y a expandir nuestra misión. Lo que parecía un fracaso en Nazaret se convierte en el inicio de una misión sin fronteras. La verdad que divide. El Evangelio nos enseña que la verdad no siempre une. A veces divide. El discurso de Jesús divide a los habitantes de Nazaret entre quienes escuchaban con admiración y quienes terminan enfurecidos. La verdad tiene ese poder de poner en evidencia lo que está oculto. Y cuando lo hace, produce una reacción. La palabra de Dios no es neutral ni se queda en la superficie, sino que penetra en lo profundo del corazón y obliga a tomar posición. Frente a Jesús no hay neutralidad posible. O lo acogemos o lo rechazamos. Esta radicalidad nos invita a examinar nuestra propia vida. ¿Hasta qué punto dejamos que la verdad del Evangelio nos transforme? Aunque nos duela. Aunque nos saque de la comodidad. Un llamado a la autenticidad. Finalmente, el pasaje de Nazaret es un llamado profundo a la autenticidad. No basta con admirar a Jesús superficialmente, ni con escuchar sus palabras sin dejar que penetren en lo hondo del corazón. Los habitantes de Nazaret empezaron admirados y terminaron furiosos. Porque no estaban dispuestos a dejar que el mensaje transformara sus seguridades. Nosotros corremos el mismo riesgo cuando reducimos la fe a un rito externo, a una tradición cultural o a una emoción pasajera. La autenticidad de la fe se manifiesta en la capacidad de acoger la verdad de Dios. Aunque duela. Aunque implique cambiar de rumbo. Aunque nos confronte con nuestras resistencias. Solo quien se abre con sinceridad puede experimentar la libertad. Y la vida nueva que Jesús vino a traer. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.